Como parte de la actividad de aprendizaje 4 ciudades y sostenibilidad, debates y desafíos, el alumno Abraham Israel Jiménez, licenciatura en gestión pública, realiza estas respuestas de las preguntas. Uno, ¿considera que se deberían establecer frenos a la urbanización? ¿Qué podemos hacer para evitar la urbanización? Es fomentar la participación de la comunidad local en el gobierno local, reducir la contaminación del aire, mejorando el uso de la energía y los sistemas alternativos de transporte, crear consorcios públicos y privados para ofrecer servicios como el desecho de residuos y el alojamiento. ¿Mediante qué mecanismos cree que las ciudades contribuyen al crecimiento económico? La urbanización es un proceso complejo que se manifiesta a través de dos grandes fenómenos. El primero y más patente de ellos corresponde a la creciente concentración de la población urbana que opera a través del crecimiento de las localidades urbanas existentes y del surgimiento de nuevas localidades urbanas. ¿Cree que esos mecanismos se podrían producir sin urbanización? Sí, las nuevas alternativas con los complejos eco-friendly, la accesibilidad a las infraestructuras y a los servicios urbanos dentro de cierta base estructural. También depende de los comportamientos históricos de los actores que intervienen en su producción, distribución y consumo. De ahí la relevancia de los procesos concretos de orientación de la producción de estos bienes urbanos y por ende de sus consecuencias territoriales y sociales. Su conocimiento podrá contribuir a desarrollar estrategias para la integración de la población excluida. Garantiza la presencia de las ciudades de crecimiento económico. ¿Qué es lo que genera el crecimiento en las ciudades? La causa reside en que parte de la población mundial se va a desplazar en lugar de residencias áreas rurales a las urbanas, y esta predicción se une a las perspectivas de crecimiento demográfico, según la que cerca de 2.500 millones de personas adicionales vivirán en ciudades para esa fecha. Reflexiones sobre qué tipo de cambios tecnológicos, sobre medios de transportes o gestión de los residuos u otros problemas de las ciudades de su entorno más cercano podrían mejorar la calidad de vida de los habitantes de dichos espacios. Bueno, promover nuevos liderazgos para la recuperación, crear sistemas de barrios inteligentes o de colonias o de fraccionamientos residenciales, ampliar los canales educativos, aumentar la accesibilidad mediante la movilidad segura y escala humana. En cuanto a las desventajas está la salinización, la acidificación, la compactación, la erosión, la desertificación de los suelos, contribución al cambio climático y producción de la niebla, contaminantes sobre las ciudades, el smog, afectación a la biodiversidad, causando la disminución de la variabilidad genética, contaminación y sedimentación de aguas. ¿Qué efectos se espera que tengan los cambios tecnológicos sobre el tamaño de las ciudades? ¿Cuál la importancia tiene el desarrollo de la tecnología en el crecimiento de la ciudad? Así se proporciona al ciudadano la posibilidad de acceder rápida, cómodamente a todos los servicios que una ciudad ofrece, mejorar la experiencia del usuario y ahorrar los recursos que conllevaría dicha gestión con respecto al método tradicional. ¿Qué efectos tendría la dispersión de los habitantes en su ciudad en un estilo de vida rural? Trate de valorar cómo serían los servicios de transporte, recogida de basura, distribución de mercancías, qué consecuencias tendría todo ello sobre el medio ambiente. Trate de valorar también los efectos económicos sobre la interacción de personas y la transmisión de ideas. Impactos ambientales del crecimiento de la población. Pues los vínculos de la población, medio ambiente, los recursos naturales están mediados por múltiples factores. El acelerado crecimiento demográfico y la distribución desequilibrada de la población en el territorio. Al interactuar con desigualdades sociales y regionales, las pautas de acceso y el uso de los recursos naturales, las tecnologías utilizadas para explotación, consumos vigentes, ejercen una fuerte presión sobre el medio ambiente y los recursos naturales. Los impactos ambientales de los asentamientos urbanos, puede ser de inmediato de los asentamientos urbanos porque deriva del cambio del uso del suelo, además de los procesos locales, contaminación, sus impactos directos son de mucho mayor alcance que los indirectos. Para su funcionamiento, las ciudades realizan intercambios materiales, energéticos, con un territorio muy amplio, contiguo o lejano. La ciudad va a requerir de más agua, alimentos y energía.
para que pueda sostener sus procesos, como resultado del consumo o transformación de bienes y servicios de las ciudades, que generan muchas y copiosas cantidades de residuos sólidos y líquidos, además de contaminantes de la atmósfera que afectan ecosistemas locales y distantes. Un claro ejemplo es la ciudad de Mérida. Cuando no hay una organización en la urbanización, se crean más diestra y siniestra de los fraccionamientos, ya no hay áreas verdes y hay un calentamiento en la ciudad súper horrible. El territorio necesario para la sustentación de un asentamiento urbano configura lo que se denomina la huella ecológica. Los impactos indirectos son también de gran envergadura. En la medida que las ciudades concentran las demandas de bienes y servicios, inciden en la dinámica productiva y ambiental de zonas rurales, de otras zonas urbanas distantes, incluso de áreas localizadas en otros países, como el proceso de urbanización. La población genera además impactos culturales, entre los que figuran la transformación de hábitos de consumo, la alienación de los ciudadanos de su entorno natural. En el medio urbano se pierde la transparencia de relaciones con los bienes y servicios ambientales y que aportan ecosistemas naturales. Por las actividades industriales. Dentro de los asentamientos urbanos, la actividad industrial es una de las que genera mayores impactos ambientales, de acuerdo con los patrones históricos que determinan la ubicación de la industria en los lugares donde se encuentra. Ejemplo, Cemex. Ya hizo un hueco ahí donde estamos. Y así las escaleras, donde hacen los bloques. Bueno, simultáneamente se encuentran los mercados para los productos industriales. Las actividades industriales tendieron a concentrarse en las ciudades, preferentemente en las grandes ciudades. Los efectos ambientales se ponen manifiesto rápidamente en la generación de residuos sólidos y líquidos gaseosos, la contaminación del suelo, hídrica, atmosférica, así como producción de daños a las amenazas de daños en las actividades, se pueden calificar como de alto riesgo, del manejo de materiales y residuos peligrosos. En los países en desarrollo como México, centros industriales que presentan los problemas clásicos de contaminación industrial, a esos problemas se le agrega otros como la presión sobre los recursos naturales, especialmente los recursos energéticos. Impactos ambientales del transporte. El transporte está relacionado a diversos problemas ambientales. La emisión de contaminantes atmosféricos, residuos como aceite, lubricante, llantas, chatarra, la generación de ruido. Las actividades relacionadas con el transporte representan la fuente importante de contaminación de la atmósfera, especialmente en los grandes asentamientos urbanos. Esto es claro en el caso de México y más sobre en la ciudad de Mérida, donde no hay una planeación del transporte. Incluso no hay plan a futuro. El parque vehicular crece a tasas mayores y de acuerdo al informe del gobierno federal, hay en 1990 en el Distrito Federal, la Ciudad de México, son 9.862.108 vehículos registrados. Y así se elevan mucho más. Y eso se refiere a la flota vehicular de autotransporte. Y muchos gastos, ejemplo, genera unidades motrices que el 38% tienen una antigüedad inferior a los 10 años, y así significativamente la flota de unidades motrices va aumentándose. Los impactos ambientales de los asentamientos rurales. La población rural vive por lo general de uso y manejo directo de ecosistemas. Por eso el impacto ambiental con ellos es mucho más fuerte, por los procesos productivos promovidos por los actores locales. Por una producción comercial especializada, una producción para subsistencia basada en aprovechamiento de una amplia gama de especies silvestres, igual por las plantas, la flora y la fauna. Y así podemos enumerar que hay áreas marginadas donde predominan los grupos indígenas, se basa en la utilización diversificada de ecosistemas, las técnicas ancestrales, incluyo, incluye también animales de caza, es una modalidad de producción mucho más favorable a la conservación del entorno natural, pero no lo emplean. Dentro de este recuento de los impactos ambientales de incluir corresponden a actividades forestales. Cuando se realizan de manera insustentable, crean la erosión del suelo y solamente se le da beneficio a unas empresas. Pero
Los efectos ambientales son negativos. Todos esos impactos tienen fundamental importancia en el proceso, en tanto afectan áreas críticas como lagunas, costeras, manglares, arrecifes, coralinos e islas, o bien inciden sobre otras actividades económicas productivas. En conclusión, la urbanización no es mala si se sabe planear, pero si el gobierno no lleva una buena gestión de sus recursos o se va más por la cuestión económica, pues solamente es esperar en unos años en la fase crítica que va a estar la ciudad, porque no, por lo consiguiente, que no hay una indicación de cómo se van a dirigir los esfuerzos o los asentamientos de una forma sustentable. Entonces, solamente va a generar problemas a mediano plazo. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.